Bienvenidos al lado B de los mapas. En este nuevo viaje, seguimos recorriendo las fronteras cambiantes de América, y hoy llegamos a un territorio largo, angosto y extremo. Chile. Desde los pueblos andinos y costeros que habitaron el desierto de Atacama y los valles centrales, hasta las disputas por la Patagonia y el mar Austral, la historia del mapa chileno es también la historia de cómo el mundo fue descubriendo y disputando este rincón del continente. Vamos a recorrer los siglos en los que Chile pasó de ser una remota gobernación colonial a convertirse en un país que mira tanto a los Andes como al Pacífico. Esta es la historia visual de un territorio que se dibujó entre volcanes, desiertos y océanos. Antes de que existiera la palabra Chile en los mapas, este largo corredor de cordilleras, valles y desiertos estaba habitado por una enorme diversidad de pueblos originarios. En el norte, los atacameños y aymaras cultivaban los oasis del desierto más árido del mundo y comerciaban con el altiplano. Más al centro, los diaguitas habitaban los valles fértiles, mientras que hacia el sur, los mapuches desarrollaban una compleja organización social y una economía basada en la agricultura y la ganadería. En los extremos australes, los tehuelches, onas y yaganes navegaban entre canales y glaciares, adaptados a uno de los climas más extremos del planeta. Estas culturas no trazaban mapas en papel, pero conocían cada curso de agua, cada cerro y cada paso cordillerano. Su geografía era memoria viva, transmitida por relatos y rutas, una cartografía que se caminaba. En 1520, durante su travesía hacia las Indias Orientales, Fernando de Magallanes y su tripulación fueron los primeros europeos en avistar estas tierras australes. El descubrimiento del paso que hoy lleva su nombre unió los dos océanos y colocó a Chile en el mapa de las grandes rutas marítimas del siglo XVI. Años después, en 1535, Diego de Almagro emprendió la primera expedición terrestre hacia el sur, atravesando los Andes en busca de riquezas. Exhausto y sin hallarlas, regresó al Cusco, pero su viaje abrió la senda para Pedro de Valdivia, quien en 1541 fundó Santiago de Nueva Extremadura, marcando el inicio del dominio colonial y el nacimiento de una frontera en disputa. Los mapas de la época apenas lograban capturar la forma real del territorio. En el Universale Novo de 1548, el sur del continente aparece apenas insinuado, más como una conjetura que como un espacio explorado. Poco después, el imponente mapa de Diego Gutiérrez, en 1562, consolidó esa visión imperial del continente, América como territorio de poder, abundancia y conquista. El Chile del siglo XVI aún no tenía nombre propio, pero ya comenzaba a existir en el papel, como promesa, frontera y desafío. En el siglo XVII, la imagen de Chile en los mapas europeos comienza a cambiar. Los primeros cartógrafos lo muestran como un territorio inmenso y lejano, apenas descrito en los informes coloniales, el mapa de Whitfleet y Maggini, de 1611, y la descripción de la provincia de Chile, de Antonio de Herrera, de 1622, reflejan exactamente esa mirada, un reino al borde del mundo, más imaginado que conocido, donde la geografía se mezclaba con rumores y lagunas de información. Mientras Europa intentaba entender este extremo del continente, otra parte del territorio ocupaba un lugar central. El sur en guerra. Desde el siglo XVI, la Guerra de Arauco marcaba la frontera viva entre el dominio español y los territorios gobernados por los pueblos mapuche. Esta guerra, intermitente y larga, no solo definió la política colonial, también moldeó la cartografía. Muchas zonas del sur permanecían sin controlar, y por eso los mapas de la época muestran vacíos, dudas y grandes áreas sin detallar. Al mismo tiempo, el interés europeo se dirigía hacia otro punto clave, el Estrecho de Magallanes. En 1623, el mapa de Mercator y los Hondius lo representa como un paso angosto y desafiante, y en 1630, Willem Blaeu lo vuelve a trazar junto con el recién descubierto Estrecho de Lemay, revelando la obsesión por dominar las rutas que unían los océanos Atlántico y Pacífico. Chile, visto desde Europa,
era tanto frontera terrestre en guerra como puerta marítima para el comercio global. Pero en 1646 aparece una mirada completamente distinta, la de Alonso de Ovalle, jesuita nacido en Chile. En su mapa, Ovalle no solo muestra ciudades y ríos, sino la frontera misma de la Guerra de Arauco, con fuertes españoles, zonas de resistencia mapuche y territorios que ningún europeo controlaba. Es el primer mapa que no describe a Chile como una abstracción imperial, sino como un territorio vivido, conflictivo y complejo. Ya en 1657, Nicolás Sanson organiza el reino en 13 jurisdicciones, una visión más administrativa que militar. Y hacia 1690, Frederick de Witt cierra el siglo con un mapa náutico mucho más preciso, mostrando rutas marinas que rodean un territorio cuya frontera interior seguía siendo móvil. En estos mapas del siglo XVII, Chile aparece dividido entre dos realidades: la frontera sur, marcada por la Guerra de Arauco, y la frontera austral, marcada por los estrechos. En el siglo XVIII, los mapas sobre Chile comienzan a mostrar un cambio importante. Dejan de centrarse tanto en lo desconocido y empiezan a enfocarse en la organización real del territorio, en sus pueblos y en sus conflictos. El mapa de Nicolas de Fer, publicado en 1748, sigue teniendo ese tono de fin del mundo, con la Patagonia y los estrechos australes presentados como regiones remotas y peligrosas, pero ya incorpora información más precisa, especialmente sobre los estrechos de Magallanes y de Le Maire, fundamentales para la navegación y el comercio colonial. Unos años después, en 1763, el mapa de Guillaume de Lisle y Philippe Boache da un paso más. Combina información astronómica más confiable con una representación más ordenada del sur de América aquí. Chile aparece mejor delineado, integrado a un marco geográfico más amplio que incluye Paraguay y las tierras magallánicas. Es un mapa que refleja la búsqueda ilustrada de medir y clasificar el mundo con mayor exactitud. Finalmente, en 1777, el cartógrafo español Tomás López publica un mapa dedicado exclusivamente a Chile, y en particular, al territorio donde tuvieron lugar los conflictos entre españoles y araucanos. Es un documento clave porque muestra no solo geografía, sino historia viva. Ríos, fortificaciones, pasos y zonas que habían sido escenario de más de 2 siglos de resistencia mapuche. Por primera vez, el mapa expone la frontera interna del virreinato, un límite inestable, dinámico y profundamente político. En conjunto, estos mapas del siglo XVIII muestran a un Chile que deja de ser apenas un nombre en la cartografía europea para convertirse en un espacio concreto, disputado y cada vez mejor conocido. El siglo XIX marca el momento en que Chile pasa de ser una remota capitanía colonial a un estado independiente que empieza a definirse cartográficamente con nuevas fronteras y nuevas aspiraciones territoriales. Los primeros años del siglo aún conservan la mirada europea sobre la región. En 1801, Giovanni Maria Cassini publica un mapa que combina información colonial tardía con especulaciones geográficas típicas de la época. Chile aparece como una franja aislada entre el Pacífico y la cordillera, mientras la Patagonia permanece representada como una vasta tierra incierta, apenas explorada. Con el estallido de las guerras de independencia, los mapas comienzan a mostrar un territorio en transformación. El mapa de Matthew Carey, de 1814, refleja este momento de transición. La antigua estructura virreinal convive con la emergencia de las nuevas identidades políticas sudamericanas, y la región aparece dividida entre zonas aún bajo dominio español y áreas controladas por los movimientos insurgentes. Tras la independencia de Chile, en 1818, la cartografía náutica adquiere un rol protagónico. El mapa del Depósito General de la Marina, en 1828, muestra el creciente interés internacional por las rutas del Pacífico. La independencia no solo implicó un nuevo país, también abrió el litoral chileno al comercio global y a la navegación de potencias extranjeras. Hacia 1830, John Greig publica un mapa donde Chile ya aparece consolidado como república independiente. El mapa
muestra una Patagonia aún en disputada y difusa, reflejando la falta de control efectivo en los extremos australes. Esta época está marcada por la expansión hacia el sur, la fundación de fuertes y ciudades, y la lenta integración de territorios que antes escapaban a toda administración. Finalmente, en 1850, Samuel Augustus Mitchell ya exhibe parte de sus límites modernos. Aunque aún faltan conflictos decisivos, como la Guerra del Pacífico más adelante, aquí vemos por primera vez un Chile reconocible, con un Estado en funcionamiento, una administración centralizada y una proyección creciente en el Pacífico. Este periodo, entre 1800 y 1850, es clave para entender la transición entre la cartografía colonial y la nacional. Chile deja de ser un remoto confín imperial para convertirse en un actor geopolítico definido dentro del mapa sudamericano. Entre 1860 y 1890, el territorio chileno cambia de manera profunda. En 1860, el mapa de F. A. Garnier, centrado en la Patagonia y el Estrecho de Magallanes, muestra un sur aún impreciso. Para la cartografía europea, esta área seguía siendo un territorio poco conocido y sin fronteras claras entre Chile y Argentina. Aún así, Punta Arenas ya marcaba la presencia estratégica de Chile en el extremo austral. Hacia 1870, el Plano de Arauco y Valdivia revela el avance interno sobre el territorio mapuche. Allí se distinguen dos líneas: la antigua frontera, cercana al Biobío, y la nueva frontera que se desplaza hacia Angol y Mayeco. Es un mapa militar que documenta el proceso de ocupación de la Araucanía, con fuertes, rutas y posiciones defensivas. En 1872, la Carta Geográfica de la parte más poblada de Chile, elaborada por el Ministerio de Instrucción Pública, muestra otra imagen: el Chile central, consolidado, ciudades, caminos, ferrocarriles. Es el territorio administrativo y civil del Estado, que se organiza mientras continúa expandiendo su control efectivo hacia el sur y observa las oportunidades económicas del norte desértico. Tras la Guerra del Pacífico, aparece el mapa de 1884 de Adán y Carlos Negro. Este documento refleja el nuevo escenario creado por el conflicto, pero todavía no registra una cesión formal del litoral boliviano. En ese momento, existía solo un pacto de tregua. Chile administraba el litoral ocupado, pero Bolivia aún no había renunciado oficialmente a su salida al mar. Esa cesión recién llegará en 1904. Por eso, muchos mapas de la época continúan representando a Bolivia con un acceso marítimo. Finalmente, el mapa sudamericano de 1890, elaborado por Mitchell, permite ver el panorama general de la región tras las guerras del siglo XIX. Allí las fronteras aparecen ya más estables, anticipando el orden político que se consolidará definitivamente a comienzos del siglo XX. En conjunto, estos mapas muestran tres grandes transformaciones del territorio chileno: la consolidación del extremo austral, la incorporación de la Araucanía y la expansión hacia el norte tras la Guerra del Pacífico, todavía en proceso de definición diplomática durante estas décadas. A comienzos del siglo XX, Chile ingresó a una nueva etapa de consolidación territorial. La Guerra del Pacífico había transformado el mapa del país, pero aún faltaba fijar los límites mediante tratados formales. El nuevo mapa de Chile, de Carlos Tornero, publicado en 1904, aparece justo en el año clave, el de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile, mediante el cual Bolivia cedió formalmente su salida al Océano Pacífico y Chile asumió compromisos de libre tránsito. En este mapa, Chile ya se proyecta como un país largo, unificado, dueño de la costa nortina que conocemos hoy. Unos años después, en 1910, el mapa de George Philip muestra un país más claramente integrado al sistema cartográfico internacional. Aquí ya aparecen definidos los límites con Argentina según el Tratado de 1881 y los arbitrajes británicos de principios de siglo. Este tipo de mapas europeos ayudan a entender cómo se difundió la imagen del Chile largo y angosto en el resto del mundo. Hacia 1929,
El mapa de la República de Chile refleja otro hito, el Tratado de Lima, que resolvió la situación de Tacna y Arica tras décadas de negociaciones con Perú. Desde entonces, la frontera norte de Chile quedó prácticamente tal como la conocemos hoy. En 1969, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos produce el mapa Frontera Arbitraria entre Argentina y Chile, centrado en los puntos conflictivos de la cordillera, zonas como el hielo patagónico, campos de hielo y valles remotos donde los acuerdos seguían siendo ambiguos. Son mapas políticos, creados en pleno contexto de Guerra Fría, donde cada disputa territorial sudamericana era observada con lupa. En 1974, un mapa destaca las tensiones geopolíticas y la importancia estratégica del litoral del Pacífico. Finalmente, en 2009, otro mapa presenta un país con la forma definitiva que reconocemos hoy. Límites estables, regiones consolidadas y un territorio completamente integrado en el orden internacional moderno. A lo largo de este siglo de mapas, Chile pasó de un territorio en redefinición tras la guerra a un país con fronteras sólidas, fijadas por tratados y arbitrajes, y representadas cada vez más como parte de un sistema geopolítico global. Hoy, los mapas modernos muestran un país con límites estables, resultado de siglos de cambios y acuerdos. Así, el Chile que vemos en los mapas no es solo geografía, es historia condensada en una forma que tardó siglos en consolidarse. Si te gustó este recorrido por la evolución territorial de Chile, te invito a suscribirte y acompañarme en los próximos episodios de esta serie, donde seguiremos explorando cómo los mapas cuentan la historia de los países de América. Cada frontera tiene un origen, cada cambio deja una huella, y cada mapa es una ventana al pasado. Gracias por mirar, y nos vemos en el próximo capítulo.